Desde el año 2012, esta empresa ha multiplicado su valor por 42, mientras que el S&P 500 apenas lo ha hecho por 5. Pero lo realmente importante no es eso, es que tienen un monopolio prácticamente imposible de replicar. Sin sus máquinas, Taiwan Semiconductores no podría fabricar los chips que diseñan Nvidia o Broadcom. La empresa es ASML y hoy vamos a analizarla en profundidad para ver si sigue siendo una oportunidad o ese tren ya ha pasado. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo, no soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. ASML no fabrica chips, fabrica las máquinas que permiten fabricar chips. Es decir, piensa en una fábrica como Taiwan Semiconductores o Intel. ASML es quien pone las herramientas clave dentro de esas fábricas. Y no estamos hablando de maquinaria cualquiera. Estamos hablando de la tecnología más avanzada del planeta. Dentro de su negocio hay dos tipos de máquinas. DUV, que son las máquinas de litografía ultravioleta profunda, y las EUV, que son las máquinas de litografía ultravioleta extrema. En DUV, que es la tecnología más tradicional, ASML tiene el 85% del mercado. Pero aquí sí tiene competencia de Nikon y de Canon. Pero en EUV la historia cambia completamente. Las máquinas EUV son las que permiten fabricar los chips más avanzados del mundo, los que están detrás de la inteligencia artificial. Y aquí ASML no es el líder, es que tiene el 100% del mercado. Literalmente no hay nadie más que pueda hacer esto. Y esto no es casualidad. La tecnología EUV es probablemente una de las más complejas jamás desarrolladas. Para que te hagas una idea, cada máquina pesa 180 toneladas, cuesta entre 300 y 400 millones de dólares. Se necesitan más de 40 contenedores para transportarlas y es necesario 3 aviones Boeing 747 para mover una sola unidad. Y una vez llega, se tardan entre 4 y 6 meses en ensamblarla y ajustarla. Esto no es algo que otra empresa pueda copiar. Son décadas de conocimiento acumulado. De hecho, la importancia de ASML es tal que si dejara de vender esas máquinas, el progreso tecnológico mundial se frenaría. Porque hoy todo, desde tu teléfono móvil hasta la inteligencia artificial, depende de esos chips. Y aquí está la clave del modelo. Como nadie más puede fabricar esas máquinas, ASML puede crecer al ritmo al que el mundo demande los chips. Pero todavía hay algo más importante. Cuando tienes este tipo de monopolio, no compites en precios, lo defines tú. Y eso se traduce en unos márgenes de beneficios brutales que protegen a la empresa en cualquier entorno económico. Y a pesar de esta posición dominante, ASML no se duerme. Cada año invierte miles de millones en I+D y en CAPEX, con un objetivo muy claro: seguir reduciendo el tamaño de los transistores hasta escala de pocos nanómetros, porque a más pequeños son, más potentes y eficientes se vuelven los chips. Y esto crea barreras de entrada prácticamente irrompibles. ASML invierte hoy para asegurar su monopolio el día de mañana. Y ahora viene una parte del modelo que muchos inversores ignoran. ASML no solo gana dinero cuando venden una máquina. Una vez instalada, el cliente depende de ASML para siempre. Estas máquinas son tan complejas que necesitan mantenimiento, actualizaciones y piezas específicas. Y eso genera ingresos recurrentes, que ya son el 25% del negocio. Cuanto más máquinas vende, más crece su base instalada y más crecen este tipo de ingresos. ASML no compite en su industria, define las reglas del juego. Y ojo, porque todo este dominio tecnológico no es solo una buena historia. Cuando miras sus números, entiendes que estamos ante algo mucho más serio. Para que te hagas una idea de la magnitud del negocio, en 2014, ASML facturaba unos 5.900 millones de euros al año. Hoy supera los 32.000 millones. Esto no es crecimiento, es una expansión brutal. Fíjate en este dato. En el primer trimestre de 2026, dentro de las ventas de sistemas, el 66% vino de máquinas EUV. Pero lo realmente interesante está debajo de la superficie. Los ingresos por servicios, mantenimiento y actualizaciones, han pasado de 1.600 millones a más de 8.000 millones anuales. Ingresos predecibles, recurrentes y creciendo año tras año. Y todo esto, además, con una rentabilidad excepcional. El margen bruto ha pasado del 44% a más del 50% en los últimos resultados trimestrales. Cuando tienes un monopolio real, eso es exactamente lo que ocurre. Pero ahora viene la pregunta clave.
¿Cómo se traduce todo esto para nosotros como inversores? Pues fíjate en esto. El dividendo ha pasado de 1,2 euros por acción a 7,5 euros. Cada año que pasa, ASML gana más y tú cobras más. Y no solo eso, la compañía también recompra acciones de forma constante, acumulando cerca de 30.000 millones en recompras. Es decir, no solo crece el negocio, también aumenta tu participación en él. Así que cuando juntas todo, crecimiento brutal, ingresos recurrentes, márgenes altísimos y retorno al accionista, entiendes que ASML no es solo un monopolio tecnológico, es una máquina de generar dinero. Y antes de seguir, hay algo importante que debes saber. ASML es una compañía holandesa. Y eso no es un detalle menor, porque estamos hablando de una compañía europea que controla una de las tecnologías más críticas del mundo. En 2024, la compañía cambió de CEO, pero lo hizo de la mejor forma posible. Christophe Fouquet no es un directivo financiero, es un ingeniero que lideró el desarrollo de la tecnología EUV. Es decir, quien dirige ASML hoy es alguien que entiende perfectamente el corazón del negocio. Y su trabajo no es solo escalar la empresa, es navegar por entornos cada vez más complejos, como la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, donde los gobiernos deciden a quién se le puede vender las máquinas. Pero lo que más me llama la atención del equipo directivo es esto. Si miramos las previsiones que la propia ASML dio para 2030, la compañía espera generar entre 11.000 y 13.000 millones en servicios, pero solo en el primer trimestre de 2026 ya han generado 2.500 millones. Eso significa que si analizamos, ya están cerca de los 10.000 millones hoy. Y esto nos dice algo muy importante, que el equipo directivo probablemente esté siendo muy conservador en sus previsiones. Y no es la primera vez. Si miras al pasado, ASML siempre ha cumplido la regla de oro de una buena directiva: prometer de menos y entregar de más. Tienden a dar estimaciones prudentes para luego aplastar sus propios objetivos. Y eso, en este tipo de monopolios, es la tranquilidad que quieres ver en tu cartera. Pero ojo, porque ninguna empresa es perfecta. Y ASML, a pesar de ser extraordinaria, también tiene riesgos importantes que debes comprender. El primero es la concentración. ASML vende a muy pocos clientes, pero extremadamente grandes. Hablamos de nombres como Taiwan Semiconductores, Samsung o Intel. Si uno de ellos frena sus inversiones, el impacto en los ingresos de ASML es inmediato. El segundo riesgo es la propia naturaleza del negocio. Estas máquinas no se compran todos los años, se compran cuando se construyen nuevas fábricas. Esto hace que la demanda vaya a tirones. Hay años donde el crecimiento es explosivo y otros donde el negocio se enfría. Aunque, como hemos visto antes, los ingresos por servicios ayudan a suavizar cada vez más esa volatilidad. Pero el mayor riesgo, sin duda, es la geopolítica. La ventaja tecnológica de ASML es tan crítica que Estados Unidos ha bloqueado en China la venta de las máquinas más avanzadas. Y esto no es un tema menor. China es uno de los mayores mercados del mundo de semiconductores. Y estas restricciones limitan directamente el crecimiento de ASML. Así que sí, ASML es una compañía extraordinaria, pero no invencible. Y entender estos riesgos te hará invertir con cabeza y no solo con entusiasmo. Y ahora sí, la gran pregunta de todo el vídeo: ¿está ASML cara o sigue teniendo recorrido? Ahora mismo, ASML cotiza unas 38 veces beneficios, ligeramente por encima de su media histórica, que ronda las 35 veces. Y esto es importante, porque el mercado lleva años pagándose múltiplos por la calidad y por la posición dominante del negocio. Si miramos las estimaciones de los analistas, el consenso del mercado espera un beneficio por acción de 30,27 euros para el año 2026. Así que vamos a construir 3 escenarios a 5 años vistas partiendo de ese punto. Si la inteligencia artificial acelera y ASML crece al 30% anual compuesto durante los próximos 5 años, ese beneficio por acción pasaría de 30 euros a unos 110 euros. Y aplicando un PER de 35, estaríamos hablando de una acción en torno a los 3.800 euros. Es decir, cerca de triplicar tu dinero. Si simplemente mantiene su crecimiento histórico del 20% anual compuesto, el beneficio por acción sería unos 75 euros. Y eso nos daría una valoración cercana a los 2.600 euros por acción. Un escenario bastante razonable, si todo sigue funcionando como hasta ahora. Y en un escenario más complicado, por tensiones geopolíticas o un parón en la inversión de fábricas, el beneficio crecería solo un 10% anual compuesto, llegando a unos 48 euros por acción. Pero ojo aquí,
porque este es el verdadero riesgo de pagar múltiplos altos. Si ASML frena su crecimiento, el mercado ya no le va a pagar un PER de 35. Probablemente el múltiplo se contraiga a un PER de 20 o 25 veces. En ese caso, la acción podría estancarse o incluso corregir, moviéndose entre los 960 y los 1.200 euros. Si el crecimiento decepciona, el castigo es doble. Y aquí está la lección más importante. Con ASML no estás comprando una empresa barata, estás comprando una empresa extraordinaria a un precio exigente. Pero cuando una empresa crece al 20 o al 30% y está respaldada por este monopolio global, ese PER de 35 deja de ser tan caro y empieza a tener sentido. Así que, para terminar, ASML no es una empresa cualquiera, es una de las piezas más críticas del mundo moderno. Tiene un monopolio tecnológico, una directiva que sabe lo que hace y unos números que respaldan toda la historia. Pero en bolsa, esto no es suficiente, porque incluso las mejores empresas pueden ser malas inversiones si las compras sin tener en cuenta su precio. Y aquí está la clave que quiero que te lleves hoy. No se trata de encontrar empresas perfectas, sino de saber cuándo tiene sentido pagar por ellas. Si este vídeo te ha aportado valor, te agradecería mucho que me dejes un me gusta. Y si quieres seguir aprendiendo a analizar empresas de verdad, suscríbete al canal. Te dejo en pantalla otro análisis que creo que te va a encajar perfectamente. Es el caso de Broadcom, una empresa que no fabrica chips, los diseña, con un CEO que tiene una ejecución implacable y que ha logrado multiplicarse en bolsa por más de 200 veces. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.